noches a todos los presentes que ya están en nuestro live. Pues nosotros nos juntamos, los compañeros, para ver un tema muy importante y pues ver si ellos saben este tema. Por eso nos reunimos aquí ahora. Entonces yo les quisiera preguntar, amigos, sobre el tema de la antropología. Si ustedes saben algún tema o algo de la antropología, pues de lo que he estado investigando, ya que es un tema muy importante, que no todas las personas lo saben, para qué es, o qué es lo que estudia, porque no mucho se da a conocer este tema, pero la verdad es muy importante porque a la vez nos estudia y habla de nosotros, de los seres humanos. Pues la antropología dice que es la ciencia que estudia al ser humano desde lo pasado, presente y futuro. También estudia sus creencias, lo religioso, cómo se comporta, el cambio de vida o el cambio de las creencias y de su evolución. También hay muchos temas relacionados a antropología, como que fuera un árbol, ¿verdad? Y que tiene muchas ramas también. La antropología no solamente tiene este tema por antropología, sino que también tiene varios puntos sobre también que estudian diferentes características sobre la antropología. Entonces, de lo que yo investigué un poquito de ese tema, ese sería sobre esto, ¿verdad? De la antropología. Y también quisiera saber y preguntarle a mi compañera si sabe ella de la etimología sobre la antropología, si tú sabes algo de este tema o lo has escuchado por ahí o la verdad nunca lo has escuchado. Bueno, sí, básicamente la antropología, como dijo mi compañera Zulema, pues es la ciencia que estudia la humanidad y pues la etimología de la palabra pues viene del ser humano y la ciencia, pues básicamente antropología es la ciencia que estudia el ser humano. ¿Y usted conoce el origen de la antropología? Sí, como el origen de la antropología es una ciencia bastante moderna, ya que se inició desde el siglo XIX y la persona que usó el término de antropología fue Francois Peroni, quien usó esto en una investigación para saber sobre los nativos de Tasmania. Pero muchos dicen que el padre de la ciencia fue Franz Boas, quien es considerado la persona de la antropología moderna, el cual se le consideró así por una investigación que hizo desde el siglo XIX y a principios del siglo XX. Aldo, ¿podrías decirme quién fue el primer antropólogo de la historia? Porque muchos dicen que fue Francois Peroni y Franz Boas. Frank Weiss, sí, ¿quién fue? Porque hay muchas personas que también consideran a alguno de estos dos como el padre de la antropología. Ambos tienen unos buenos argumentos para considerarse padres, pero en sí el primer término, que es antropología, fue creado por Francis Perón. Francis Perón. ¿Por qué fue considerado él creó el término antropología? Ya que él era un investigador, como tú lo decías, buscaba cómo se comunicaban, cómo era su infraestructura, qué lengua usaban, cómo se comportaban entre otros individuos que no eran de su propia colonia. Por eso, de ahí surgió el término antropología. Pero al momento que me dices que el Franz Boas, que es otro de los que es considerado padre, también puede serlo, pero él no estuvo solo haciendo ese trabajo, sino que su amigo Bonacislav, que también estuvo de la mano, fueron como uña y mugre. Ellos trabajaron durante tantos años dando conocimiento, dando los primeros pasos de la antropología moderna, y actualmente como ya tienen una base escrita sobre en qué trabajar, pueden decir que ellos afirmaron ese término buscando que ellos tenían más conocimientos, investigaron más, indagaron, cumplieron más expectativas que
el verdadero creador, pero ambos pueden ser, como ya que no hay un término general de padre de la antropología, todos los que han contribuido a la ciencia son considerados padres. Uno de los ejemplos también sería Darwin, ya que dio un enfoque diferente hacia la antropología biológica que nos hace comprender cómo nosotros evolucionamos. De esa forma no hay un término exacto al momento de decir que es un padre de la antropología. Y Fadi Zulema, según lo poco que hemos explicado, ¿puedes dar otro punto de vista sobre la antropología? Bueno, por lo que he estado escuchando de ustedes sobre los conocimientos que tienen de la antropología, pues básicamente entonces la antropología estudia lo que es el comportamiento de los seres humanos, cómo se evolucionan, cómo viven cada día o digamos cada momento, ¿verdad? del tiempo, y también sobre el por qué y cómo empezó todo esto del ser humano, ¿verdad? Desde siglos pasados y bueno, ahorita, el presente, y también seguramente se estará estudiando el futuro, que ya pues ahorita como bien estamos viendo, pues ya todo está avanzando rápidamente, entonces me imagino que ya todo este tema de la antropología pues ya entra también lo que sería el futuro. Y pues ahorita estaba viendo también que hay varias ramas sobre la antropología, y pues me interesaría pues si ustedes supieran algunas ramas, y para que también lo compartan con nuestros seguidores y que pues ellos también sepan que no solamente se queda ahí la antropología, sino que también abarcan más ramas sobre este tema, ¿verdad? Entonces, Elvia, ¿tú sabes sobre algunos temas sobre las ramas de la antropología, o sabes cuáles serían estos temas? Antes de que comiences, pues, entonces, para concluir con este tema, la antropología también estudia tanto pasado, presente y futuro. Solo para aclarar que por el día puedes concluir. Bueno, en sí la antropología tiene un sinfín de ramas porque claramente es la ciencia que estudia al humano, entonces todo lo que realiza, lo que compacta el ser humano, pues ahí va la antropología. Uno de ellos es la lingüística, que se basa o se enfoca en el lenguaje y la comunicación humana, que tiene mucha importancia porque a veces o hoy en día sabemos que hay un sinfín de idiomas que a veces no conocemos palabras o frases, entonces es muy importante. También hay otras ramas que están la lingüística, la arqueología, también la historia, que tiene mucha relación, pero mi compañera Astrid va a hablar más para especificar más sobre los subtemas, así que le dejo el tiempo. Ciencias relacionadas con la antropología. Hay diferentes ciencias, está la sociología, la biología, la psicología, la arqueología y la lingüística. La sociología se enfoca más en las relaciones humanas, de cómo nuestros antepasados se relacionaban con otros, o sea, cómo llegaban a acuerdos, cómo pagaban, o sea, cómo es que pagaban sus productos. Leí por ahí que incluso los mayas anteriormente no tenían moneda, sino utilizaban el cacao como una moneda, y esto es gracias a las investigaciones que se han hecho a lo largo de los años por medio de la antropología y el sociología. También tenemos la rama de la biología, que estudia la genética humana, la educación humana y diferentes áreas, así como para ver cómo evoluciona la gente desde diferentes épocas hasta el presente. Incluso aún seguimos evolucionando, ya que probablemente en generaciones futuras
no seamos como físicamente somos, quizá hay algún cambio o alguna evolución. Incluso leí que hay personas que ya no tienen un hueso de acá, cuando otras personas anteriormente sí las tenían. También tenemos la rama de la psicología, en cómo es que funciona el comportamiento de los humanos desde años anteriores, cómo es que cambiaron, evolucionaron y así. Tenemos la rama de la arqueología, que también estudia a los humanos conforme materiales antiguos que usaban anteriormente, huesos de personas pasadas. Que ya serían como los fósiles. Sí, ya serían como los fósiles prácticamente. También tenemos el área de la lingüística, que estudia tanto el idioma antiguo como el idioma actual. Incluso probablemente evolucione nuestro idioma en algún futuro. He escuchado a veces en videos de TikTok cómo eran las lenguas antiguas, como por ejemplo el inglés antiguo, el francés antiguo, el japonés antiguo, el chino. Diferentes idiomas han sido diferentes anteriormente y actualmente ya no son los mismos como los de ahora. Y Aldo, ¿podrías decirme qué hace un antropólogo en sí? ¿A qué es lo que más se dedica un antropólogo? ¿Cómo trabaja un antropólogo? Pues antes que nada, como ustedes habían dicho antes, que los antropólogos se dedican a un montón de diversidades de acciones de trabajo. Pero al momento de un antropólogo de verdad es buscar y aprender y mantener el conocimiento actual, pasado y para usar en un futuro. ¿Cómo funciona esto? Al momento de hacer una arqueología, que ustedes mencionaban, que es buscar los restos de los antiguos descendientes, pues el ejemplo más que tenemos aquí en el lago de Santiago de Trones es Samabaj, que aquí podemos ver que hicieron una investigación, un conocimiento, tuvieron que hacer figuras en 3D para saber cómo eran antes, cómo vivían, de qué materiales usaban para sus casas, cómo se forjó el lago, incluso cómo se forjó el lago y cómo quedaron hundidos ellos y estaban en las orillas de un lago, y cómo incrementó la cantidad de agua. Eso es lo que busca más un antropólogo, es buscar y conocer y mantener la cultura, ya sea de antes, presente y en el futuro. ¿Cómo funciona esa parte del futuro? Es simple, sería más por la rama de la biología, saber cómo nos veremos en el futuro, qué partes del cuerpo ya no necesitaremos o cómo evolucionaremos. Al momento que tú dices que ya no tenemos un hueso en la muñeca, ok, eso es prácticamente que hay muchas personas que ya no tienen, pero uno de los que tenemos y casi ya no sirve es el apéndice, que antes, en la antigüedad, el apéndice era para los venenos y para que no nos enfermamos, pero como ahora que ya todo está mecanizado, que ya tenemos un montón de variedades, sabemos cómo cuidarnos, ya ese órgano ya no es prácticamente basura y hay unos que ya se lo extirpan porque ya no tiene caso seguir dejando el cuerpo. Esa es la razón por la que nosotros seguimos avanzando. Antes de que continúes, con respecto a lo de la rama de la biología, también oí una noticia de que podríamos evolucionar físicamente también digamos que para mal, ya que nosotros actualmente estamos dependiendo mucho de la tecnología. Y creo que no recuerdo en un video donde unos científicos investigaban cómo sería la forma humana en algún futuro, y hicieron como que una animación en 3D donde mostraban al humano con un vueltito con joroba y así. Sí, eso. Entonces, pues es increíble cómo hasta también podríamos evolucionar a base de la tecnología por depender demasiado de eso. Y pues podríamos evolucionar incluso de diferentes formas, ya que incluso eso está pasando actualmente, ya que hubo demasiados streamers que incluso se raparon el cabello para verificar el bultito que tenían en la cabeza, por tanto usar los audífonos. Entonces eso es algo que quería agregar a eso. Sí, exactamente.
una adicción a la tecnología, pero también conlleva la mala postura al momento de nosotros quedarnos frente a un aparato. Nosotros tenemos una mala postura, pero nosotros podemos arreglarlo también teniendo buenas técnicas y buen control de cuánto tiempo estamos en la tecnología. Al momento de que por eso tenemos un mayor control sobre nosotros mismos, tenemos que buscar la manera de cuidarnos a nosotros mismos también. Un antropólogo es eso, básicamente busca una forma y busca conocimiento sobre algo bueno o algo malo para prevenir en un futuro. Sí, podríamos esperar a Zulema, que está por allá detrás de cámara. Y ahora, Zulema, por todo lo que hemos dicho, ¿qué has aprendido? Bueno, pues ahorita, gracias a sus conocimientos previos que tienen sobre la antropología, me atrevo a decir que la antropología pues, es la ciencia que estudia al ser humano desde el pasado, presente y futuro, de todo lo que ustedes han dicho, las creencias, también el cómo uno habla, cómo uno se expresa, también psicológicamente, socialmente, cómo uno se comunica con las personas, y también sobre desde dónde se originó, desde qué siglo fue que se originó, quién fue el padre de la antropología, también sobre qué estudia, también sobre las ramas y las relaciones, y en sí también qué hace un antropólogo, ¿verdad? Que también esas personas, gracias a ellos, pues nosotros tenemos esta información para que sepamos qué es la antropología y en verdad qué es lo que están investigando, ¿verdad? Y es muy interesante que hayan personas que les guste este tema, ya que pues ahorita lo que estamos hablando, pues tuvimos unos pequeños inconvenientes. Unos inconvenientes, se nos fue la batería de la cámara. Teníamos que iniciar. Entonces, estábamos hablando sobre... Sí, estábamos hablando del Popol Vuh. Sí, estábamos hablando sobre el Popol Vuh, ¿verdad? De que ahorita, hasta eso están investigando, ¿verdad? Desde cómo empezamos a evolucionar, tanto, digamos, también hay sobre los monos, de la Biblia y esto del Popol Vuh, ¿verdad? Entonces es un tema muy importante en la antropología, ya que hay personas que están agarrando su tiempo y que les gusta este tipo de ciencia para saber cómo nosotros empezamos desde lo pasado hasta ahorita y también pues el futuro, ¿verdad? Que se están preparando para ver todo esto de la antropología ya en un futuro. Y pues en conclusión, pues no sé si alguien pues desea compartir también sus conocimientos ya más aclarados sobre este punto de la antropología. Pues es importante, o sea, es increíble cómo la antropología nos ha hecho saber todo lo que ha sucedido durante el pasado, el presente, el futuro. Incluso descubrimos cosas que ni siquiera sabíamos, incluso descubrimos que incluso hay una ciudad maya debajo del lago. Gracias a la antropología supimos esto. También incluso ha habido descubrimientos que nosotros no teníamos ni idea de eso, como por ejemplo el templo maya, que estaba subterrado en un montón de tierra, que nosotros pensábamos que era una simple montaña cuando en realidad era un templo maya. También incluso hay cosas que ni siquiera sabemos sobre lo que puede haber más adelante, o qué descubrimientos podríamos tener. Todo esto podríamos descubrirlo gracias a la antropología, la investigación y todo eso. No sé si alguien tiene otro punto de vista que dar. Pues desde mi punto de vista, en realidad pues la antropología tiene mayor importancia y es un tema muy importante, ya que a veces no nos damos cuenta que realizamos diferentes actividades día a día y que no nos damos cuenta que siempre está la antropología. Y en verdad les invito a que busquen más información, a que investiguen más sobre la antropología, porque es lo que nos conforma. Y solamente alguien más quiere. Pues para concluir sería que
no busquen la lógica al 100%, que la antropología es esto, aquello. La antropología es todo, nunca te lo van a decir en un texto escrito que es, pero es todo, desde que salimos, desde que nos dormimos, desde que hagamos cualquier actividad de antropología, porque estamos haciendo acciones, tenemos grabado en nuestros cerebros, que es, diría que han dicho antes, que es la biología. Y para concluir es todo eso, que todo lo que sabemos puede ser cambiado conforme el tiempo, que tal si esto servía y esto, aquella no. Es cuestión de tiempo que sepamos más o menos sobre el mundo. Pero eso es todo. Ojalá que sepan algo más sobre qué es la antropología en general. Esto es un muy breve resumen de cómo nosotros explicamos o entendemos qué es la antropología. Gracias. Y nos disculpamos por los inconvenientes de la cámara. Y de hecho, creo que ahorita notarán que cambia la calidad de la cámara porque se nos acaba la batería y pues decidimos cambiarlo. Y todo eso es todo por parte de nosotros y gracias. Muchas gracias. Noche. Like, suscríbete.